Hola chicos y chicas, vamos a ver el último apartado de lo que entraría en el examen de este tema 8, de esta unidad 8, ¿vale? El apartado 4 lo vamos a trabajar simplemente con dos cuestionarios, uno sobre el apartado F, que es la revolución científica en el siglo XVII, y otro sobre el barroco, ¿vale? Un cuestionario tipo test que os mandaré sobre el barroco. Y en el examen no entra en el punto 4, es decir, el tema ese del barroco y la revolución científica no entra en el examen. Únicamente entran los puntos 1, 2 y 3. Y este es el último apartado que vamos a ver, el apartado B, ¿vale? La evolución política, y ahí vamos a ver los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los reyes españoles del siglo XVII, los llamados también Austrias menores. ¿Entendido? Bueno, pues vamos a empezar. Aquí, como veis, pongo un título que es característico de este periodo, ¿vale? Que es monarca y válidos. ¿Por qué? Porque una característica que tienen en común los tres reyes que van a marcar el reinado o el siglo XVII español va a ser la presencia de los válidos. Válidos que, como ya vimos el otro día, hombres de confianza en los que los reyes van a delegar las labores de gobierno. ¿Entendido? Tenemos tres monarcas durante este periodo. El primero será Felipe III, hijo de Felipe II, que va a reinar desde 1528 a 1621. ¿Entendido? Y va a tener dos válidos. Uno, el duque de Lerma, que va a ser válido hasta 1618 y después su hijo, el duque de Uceda, hasta 1621. En 1621 muere el rey y le sucede su hijo Felipe IV. Felipe IV cambia de válido y nombra a el válido que va a estar prácticamente todo su reinado, que es el conde duque de Olivares. ¿Entendido? Que es el válido de Felipe IV. Y este va a reinar hasta 1665, en el que muere, y le va a suceder a su hijo Carlos II. En Carlos II, cuando accede al trono es un niño, así que hasta que cumple la mayoría de edad va a ejercer la regencia de su madre, Mariana de Austria, hasta 1675, que ya con mayor de edad va a reinar Carlos II. El reinado de Carlos II va a tener distintos válidos. Durante la regencia va a ser muy influido, va a tener el poder el padre Nitar y Fernando de Valenzuela. Y a partir de ahí, en un primer momento, el hermano bastardo de Carlos II, de Juan José de Austria, y que morirá muy pronto y le sucederá el duque de Medina Sidonia y el conde de Oropesa como válidos de Carlos II, perdón. Vale, bueno, pues vamos a analizar uno a uno los reinados de cada uno de los monarcas. Empezamos por Felipe III, que va a reinar desde 1528 a 1621. Y como hemos dicho, tiene dos válidos, el duque de Lerma y el duque de Uceda. Bueno, en política anterior, bueno, el reinado de Felipe III podemos catalogarlo de un desastre económicamente, demográficamente, socialmente, en el interior, sobre todo en Castilla, un desastre, mientras que en el exterior un periodo de tregua, ¿vale? Felipe II, un hombre apocado, con muy poca personalidad, pero que no va a tener intención de mantener los conflictos que venía manteniendo su padre. Así que podemos decir que un reinado, por así decirlo, en política exterior, muy pacífico, muy tranquilo. En política interior destacamos dos hechos nefastos. En un primer momento la bancarrota de 1607, debido a los antiguos gastos imperiales de su padre que van a provocar el colapso de la hacienda castellana, y el segundo hecho será la expulsión de los moriscos en 1609, que eso va a provocar una ruina demográfica y económica en buena parte de España, sobre todo en el Reino de Valencia, donde había muchos moriscos asentados y era una base importante de la economía valenciana.
En política exterior, como hemos dicho, destacamos dos hechos. La paz con Inglaterra, se firma la paz con Inglaterra en 1604 y se acaba el conflicto que había iniciado su padre con la Armada Invencible, y se firma la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas en 1609, que finalizaría en el año 1621. ¿Entendido? Bueno, ¿qué destacamos también de este periodo? Pues el caso de corrupción del duque de Lerma. El duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, pues buscó mucho más sus intereses personales que los de el reino, ¿vale? Y uno de los casos más flagrantes, o decir, más llamativos, serán el caso de corrupción urbanística en Valladolid. El duque de Lerma se dedica a comprar terrenos y casas en Valladolid, y una vez que se hizo con buena parte de patrimonio en esa ciudad, traslada la capital de Madrid a Valladolid. Por lo tanto, todas esas posesiones que había comprado directamente aumentaron de valor, porque el traslado de la corte allí suponía una necesidad de fincas y de viviendas que supuso un pelotazo urbanístico. De hecho, se le juzgó y se salvó porque se le convirtió en cardenal de la iglesia y por ahí se pudo salvar, si no hubiese sido condenado, ¿vale? Pero en 1618 el duque de Lerma es cesado en su puesto y le sucede su hijo, el duque de Uceda. Sin embargo, a los 3 años muere el rey y le sucederá Felipe IV, su hijo Felipe IV, quien no cuenta con el duque de Uceda para el gobierno. Así que pasamos al gobierno de Felipe IV entre 1621 y 1665. Y aquí tenemos la figura incontestable del conde duque de Olivares, ¿vale? Que será el valido de Felipe IV y que tiene un plan, que es mantener la hegemonía en Europa. Y eso va a generar un problema. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a enfrentamientos continuos. Y eso va a necesitar una ingente cantidad de recursos para mantener los gastos imperiales. Y es un problema porque la hacienda de Castilla está muy maltrecha. Ya vimos que en 1607 sufrió una bancarrota. Entonces, es incompatible mantener los gastos imperiales para intentar sostener la hegemonía en Europa con el estado de la hacienda castellana. Así que Felipe, el conde duque de Olivares, pone en marcha un plan para intentar solucionar el problema de la hacienda castellana. Y será el Gran Memorial de 1624, en el cual intenta repartir los gastos imperiales entre los diferentes reinos, aparte de intentar imponer cierto tipo de impuestos a los privilegiados. Por supuesto, será rechazada de plano tanto por los reinos, que no querrán hacerse cargo de los gastos imperiales que luego redundarían en Castilla, ¿vale? Así como cierta oposición de parte de la nobleza. ¿Entendido? Entonces, será muy difícil llevar a cabo este plan. Sin embargo, España se va a ver inmersa dentro de la guerra de los 30 años, entonces los gastos militares del imperio va a ser importante. Así que nuevamente propone un hecho novedoso, Felipe IV, que es, en este caso el conde duque de Olivares, que es la unión de armas, es decir, repartir los gastos militares entre los diferentes reinos, ¿vale? Y eso va a provocar, pues, dos consecuencias muy importantes, ¿vale? Aunque en principio fue aceptado por los distintos reinos a regañadientes, va a provocar dos hechos importantes. En primer lugar, la sublevación, que lo he puesto así, vamos a hablar primero, la sublevación de Portugal, que se niega a pagar los gastos de la política imperial castellana, porque ve que encima busca los intereses de Castilla y no los intereses de Portugal, porque se achacaba que
Castilla no estaba prestando, o el rey de Castilla, el rey, no estaba prestando la debida atención a los asuntos portugueses, sobre todo los asuntos coloniales. Así que se produce una sublevación que va a provocar la aparición de un nuevo candidato al reino y que sea nombrado rey por los portugueses, hasta que España reconocerá la independencia de Portugal en 1668. Y otra que es la sublevación de Cataluña, que se inicia con el Corpus de Sangre de 1640, que ya tenéis un ejercicio sobre él, ¿vale? Debido a la presencia de las tropas castellanas en suelo catalán, porque se desplazaban hacia Francia para, para enfrentarse a Francia una vez finalizado el conflicto de la Guerra de los 30 años. El hecho de tener que dar de comer al ejército, tenerlo allí y todos esos gastos provocó un enfrentamiento con parte del campesinado apoyado por supuesto por la nobleza y por el patriciado catalán, ¿vale? Todo eso va a provocar una sublevación en Cataluña donde se va a asesinar al virrey e incluso van a ofrecer el condado o los condados catalanes al rey de Francia. Sin embargo, todo va a finalizar cuando Felipe IV tome Barcelona en 1652, acabando con el problema catalán. ¿Entendido? Así que, como veis, el problema con los catalanes no es actual, sino que viene desde tiempo. ¿Vale? En cuanto a la política exterior, pues España entra a la Guerra de los 30 años en 1621, cuando acaba la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas que había firmado Felipe III. Bueno, pues se inicia el conflicto que se enmarca dentro de lo que llamamos la Guerra de los 30 años, que como ya sabéis, pues acabará con la derrota tras la entrada en la guerra de Francia, acabará con la derrota de los Habsburgos, tanto austríacos como españoles. Y eso va a provocar unas pérdidas territoriales, ¿entendido?, tras la firma de la Paz de Westfalia. La más importante por las pérdidas de la Provincia Unida, que serán reconocidas como territorio independiente. ¿Entendido? Sin embargo, como ya sabéis, el conflicto con Francia va a continuar. De hecho, está muy relacionado con la sublevación catalana, como ya he visto. Ese conflicto va a finalizar con la Paz de los Pirineos en 1659, que vuelve a perder más territorio, por ejemplo, el Rosellón y la Cerdaña, por encima de los Pirineos, y finalmente va a haber un trasvase de hegemonía de los Habsburgos, es decir, de Austria y sobre todo de España, a Francia. ¿Entendido? Bueno, y ahora nos vamos al último, que es Carlos II, que va a reinar desde 1665 a 1700. Carlos II, el hechizado, se le conocía. Y pasamos por dos periodos. La regencia de Mariana de Austria del 65 al 75, donde todavía Carlos II es menor de edad, y los válidos van a ser Padre de Nitar y Fernando de Valenzuela, mientras que ya con Carlos II como rey, los válidos en primer momento va a ser Juan José de Austria, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. ¿Qué destacamos en política exterior? Pues el conflicto con Francia, un intento de recuperar cierta hegemonía frente a Francia. Sin embargo, una nueva derrota va a provocar la firma de la Paz de Nimega, o el Tratado de Nimega, en 1678, donde vuelve a haber pérdidas territoriales como es el Franco Condado. Y se reafirma la pérdida de hegemonía de España frente a Francia, que se va a acentuar mucho más tras la Guerra de Sucesión cuando acabe en 1714. Y el principal problema de Carlos II es el problema sucesorio, porque falta descendencia. Carlos II, a pesar de estar casado en varias ocasiones, no tiene descendencia, no tiene hijos para que le sucedan. Así que debe elegir en una línea de sucesión no directa. Y hay dos candidatos, Felipe d'Anjou, de la dinastía Borbón, de la que reinaba en Francia, y continuar con la dinastía Habsburgo y elegir al archiduque Carlos de Austria, ¿vale? Finalmente, y contra pronóstico, Carlos II elige como heredero a Felipe d'Anjou, ¿vale? Una vez muerto en 1700, Felipe d'Anjou se convierte en rey, en Felipe V
España y se va a producir un enfrentamiento con el archiduque Carlos de Austria, que no acepta la decisión de Carlos II. Eso es lo que se llamará la Guerra de Sucesión Española, que se impondrá o se sucederá entre 1700 y 1714, pero esto ya lo veréis cuando lleguemos a cuarto. Lo único que tenéis que saber es que a partir de la Guerra de Sucesión Española se produce un cambio de dinastía en España y reinarán los Borbones, que actualmente son los que están reinando en España con Felipe VI. ¿Entendido? Bueno, pues chicos, espero que os hayáis enterado. Ya sabéis, como os digo siempre, ¿no? Quedaos en casa, ¿vale? Ya os informaré sobre el próximo tema. Bueno, pues chicos, recordar este es el último punto que entra en el examen. Entra en el examen los puntos 1, 2 y 3. Venga, un saludo.